Mi nombre es Matías Herrera. Fui pastor durante 23 años. Lideré una iglesia de 4,000 miembros, prediqué en conferencias internacionales, escribí 3 libros sobre santidad y fui llamado hombre de Dios por multitudes que me seguían. Yo creía en eso. Realmente creía que estaba en el camino correcto, que mi fe era sólida, que mi corazón estaba limpio delante del Señor. Pero la noche del 14 de agosto, todo eso se derrumbó en un solo instante, frente a 30,000 personas mirando una pantalla. Estábamos transmitiendo nuestro evento especial, Noches de Gloria y Poder. Era el 20º aniversario de la iglesia y habíamos organizado una producción masiva. Luces LED sincronizadas, pantallas gigantes, banda en vivo con 15 músicos y cámaras transmitiendo para toda América Latina. Yo vestía mi mejor traje negro italiano, mi Biblia de cuero recién comprada y mi reloj dorado brillaba bajo las luces del escenario. Me sentía poderoso, me sentía ungido, me sentía intocable. Subí al escenario bajo una ovación atronadora. Las luces parpadeaban, la música vibraba en mi pecho y miles de manos se levantaban hacia mí mientras yo sonreía y saludaba como una celebridad. El técnico de sonido me entregó el micrófono inalámbrico, el mismo que había usado cientos de veces. No noté nada extraño, no sentí ninguna advertencia. Solo extendí mi mano y lo tomé con firmeza, listo para comenzar el sermón más importante de mi vida. Pero en el momento exacto en que mis dedos tocaron el metal del micrófono, algo explotó dentro de mi cuerpo. No fue dolor, fue una descarga eléctrica tan violenta que cada nervio de mi ser se incendió al mismo tiempo. Mi mano se cerró alrededor del micrófono involuntariamente, como si estuviera soldada al metal. No podía soltarlo. Mi cuerpo entero comenzó a convulsionar, sacudiéndose de forma grotesca bajo las luces brillantes. Escuché gritos, escuché el sonido distorsionado del micrófono amplificado mientras mi respiración se cortaba. Caí de rodillas sobre el escenario, todavía agarrando el micrófono, todavía conectado a esa corriente mortal que me atravesaba. Las luces arriba de mí parpadeaban. Veía rostros borrosos corriendo hacia mí, pero nadie se atrevía a tocarme. Sentí el olor a carne quemada, mi propia carne. Mi pecho ardía, mi visión se llenó de manchas negras, y entonces todo se detuvo. Me encontré flotando, literalmente flotando sobre mi propio cuerpo, que yacía retorcido en el centro del escenario, todavía humeante, con la mano aún cerrada alrededor del micrófono. Las luces del escenario seguían brillando, pero ahora parecían lejanas, frías, sin significado. Podía ver todo desde arriba. Los técnicos desconectando cables frenéticamente, los músicos paralizados, la banda que dejó de tocar, la multitud en estado de shock. Las cámaras seguían grabando. Mi muerte estaba siendo transmitida en vivo. Traté de gritar. Traté de mover mis brazos, de descender, de volver a ese cuerpo tendido en el escenario. Pero no podía. Estaba atrapado en una existencia que no era vida ni muerte, suspendido entre dos realidades, viendo cómo las personas que me adoraban ahora lloraban sobre mi cadáver. Vi a mi esposa abriéndose paso entre la multitud, gritando mi nombre. Vi a mis hijos corriendo hacia el escenario. Pero yo ya no estaba ahí. Yo estaba en otro lugar. Y fue entonces cuando el escenario comenzó a oscurecerse. No las luces físicas, sino algo más profundo. Una oscuridad que no venía de afuera sino de adentro, como si el universo mismo se estuviera cerrando a mi alrededor. Sentí terror. Un terror tan puro y primitivo que ni siquiera tenía nombre. Porque en ese momento, entendí algo que me heló hasta el alma. No estaba ascendiendo. Estaba cayendo. Yo esperaba la luz, esperaba ángeles, esperaba escuchar la voz de Dios llamándome a casa, diciéndome que mi trabajo estaba completo, que había sido un siervo fiel. Después de todo, yo era pastor. Había dedicado mi vida a la iglesia. Había predicado el evangelio a miles. Había escrito libros. Había orado por los enfermos. Había bautizado, casado, consolado. ¿No era eso suficiente? ¿No merecía la paz eterna? Pero no vino nada, ninguna luz,
Ningún ángel, ninguna voz celestial. Solo silencio. Un silencio tan completo, tan absoluto, que me hizo sentir más solo de lo que jamás había estado en vida. Flotaba en un vacío gris, sin arriba ni abajo, sin dirección ni destino. Esperé. Seguí esperando. Llamé a Dios en mi mente. Señor, estoy aquí. Llévame contigo. Pero mi voz no producía sonido. Mis palabras morían antes de nacer. El vacío comenzó a cambiar. Ya no era gris. Se estaba volviendo más oscuro, como tinta derramándose lentamente en agua. Sentí pánico creciendo en mi pecho. Esto no era lo que se suponía que pasara. Yo había estudiado teología. Conocía las Escrituras. Sabía que los justos iban al cielo inmediatamente al morir. Yo era justo. Yo había vivido correctamente. ¿Por qué estaba suspendido en este vacío terrible? Olvidado, abandonado. Entonces escuché algo. No era música, no era una voz. Era un sonido distante, como el eco de algo arrastrándose, algo pesado moviéndose en la oscuridad. Mi cuerpo, o lo que quedaba de mi conciencia, se tensó. Traté de moverme hacia arriba, hacia donde debería estar el cielo, pero no había arriba. Traté de rezar, de invocar el nombre de Jesús, pero las palabras no salían. Era como si algo las bloqueara, algo denso y sofocante que llenaba el espacio a mi alrededor. La oscuridad ahora era casi total. Solo quedaba un tenue resplandor grisáceo, como la última luz antes del anochecer. Y en esa penumbra comencé a ver formas, sombras que se movían, figuras sin rostro que pasaban cerca de mí, flotando en direcciones que no podía comprender. Algunas parecían estar cayendo, otras simplemente se desvanecían en la negrura. Ninguna me miraba, ninguna respondía cuando intentaba llamarlas. Fue entonces cuando sentí el tirón. No vino de arriba, vino de abajo. Una fuerza invisible pero innegable, como manos frías agarrando mis tobillos, jalándome hacia las profundidades de esa oscuridad sin fondo. Luché, pateé, grité en silencio, pero era inútil. Cuanto más resistía, más fuerte se volvía el tirón. Era como ser absorbido por un remolino, arrastrado hacia un lugar del que no había escape. El descenso comenzó lentamente. Sentía como la oscuridad se cerraba sobre mí, envolviéndome como una mortaja húmeda y pesada. El aire, si es que podía llamarse aire, se volvió denso, difícil de respirar, aunque ya no necesitaba respirar. Era una sensación psicológica, una asfixia del alma. Cuanto más descendía, más pesado me sentía, como si mi propio ser se estuviera convirtiendo en plomo. Y entonces lo escuché claramente por primera vez. Un grito. No era humano. Era algo más profundo, más desgarrador, lleno de agonía y desesperación absolutas. Venía desde abajo, desde donde fuera que me estaban arrastrando. Y ese grito fue acompañado por otro, y otro, y otro, hasta que se convirtió en un coro distante de lamentos que hacían temblar el vacío mismo. Cerré los ojos, aunque ya no tenía ojos físicos, y rogué que esto fuera una pesadilla. Pero no lo era. Era real. Terriblemente, horriblemente real. La caída se aceleró. Ya no era un tirón gradual, sino una fuerza implacable que me arrastraba hacia abajo a una velocidad vertiginosa. El viento, o lo que fuera ese aire espeso, aullaba en mis oídos. Sentí frío. Un frío tan penetrante que quemaba, que se clavaba en lo más profundo de mi ser. No era el frío del invierno, era el frío de la ausencia total, la temperatura de un lugar donde nada vivo podía existir. La oscuridad ahora tenía textura. Podía sentirla rozando mi piel como tela áspera, como miles de dedos invisibles acariciando mi rostro, mi cuello, mis brazos. Me estremecí. Traté de apartar esas sensaciones, pero estaban por todas partes, presionando, tocando, explorando. Era como si la oscuridad misma estuviera viva, consciente, examinándome mientras caía a través de ella. Los gritos se volvieron más claros, ya no eran ecos distantes. Ahora podía distinguir voces individuales, algunas suplicando, otras maldiciendo, otras simplemente chillando en agonía sin palabras.
Escuché a alguien gritando: «¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme!», una y otra vez, hasta que la voz se quebró en sollozos. Escuché otro grito que decía: «No merezco esto, no merezco esto». Cada voz era un puñal en mi conciencia, porque yo sabía, de alguna manera lo sabía, que pronto me uniría a ese coro. El aire se volvió caliente, no gradualmente, sino de golpe. Pasé del frío cortante a un calor sofocante en cuestión de segundos. Era el calor de un horno, denso y opresivo, que hacía que mi garganta se cerrara. Pero lo extraño era que no había luz. El calor no venía acompañado de llamas visibles o resplandor. Era un calor ciego, un calor que existía en la oscuridad, que emanaba de las paredes invisibles de este abismo sin fin. Entonces olí algo. El olor llegó como una ola repentina que me golpeó con fuerza física. Era el hedor de carne quemada mezclado con azufre, con podredumbre, con algo químico y nauseabundo que no tenía nombre. Mi estómago, aunque ya no tenía estómago, se revolvió. Sentí arcadas que no producían nada. El olor se intensificó hasta que fue lo único que podía percibir, llenando cada parte de mi conciencia. Comencé a escuchar otras cosas además de los gritos, sonidos metálicos, como cadenas arrastrándose, crujidos profundos, como si enormes estructuras de piedra se movieran en la oscuridad, respiraciones pesadas, jadeantes, que no eran humanas, y risas bajas, guturales, llenas de malicia y placer perverso. Alguien, o algo, se estaba divirtiendo con todo esto. La caída finalmente comenzó a desacelerarse. Sentí que me acercaba a algo sólido. Mis pies, o lo que mi mente interpretaba como pies, tocaron tierra. No era tierra normal. Era caliente, húmeda, y se movía ligeramente bajo mi peso, como si estuviera parada sobre carne viva. Casi vomité de nuevo. Abrí los ojos, aunque no recordaba haberlos cerrado. Y lo que vi me hizo desear nunca haber nacido. Me encontraba en un valle inmenso, iluminado por un resplandor rojo enfermizo que no venía de ninguna fuente visible. El suelo estaba agrietado y humeante. A lo lejos, vi montañas irregulares que parecían hechas de ceniza y hueso. El cielo, si podía llamarse cielo, era una bóveda negra sin estrellas, opresiva y baja, como si estuviera a punto de colapsar sobre todo. Y por todas partes, absolutamente por todas partes, había figuras, cientos, miles, almas retorciéndose, arrastrándose, gritando, sufriendo en formas que mi mente no podía procesar completamente. Comencé a caminar, aunque no sabía hacia dónde. Mis piernas se movían por instinto, guiadas por un impulso desesperado de encontrar alguna salida, alguna explicación, alguna esperanza. Pero con cada paso, esa esperanza se desvanecía. El paisaje era uniforme en su horror. Rocas afiladas, pozos humeantes, figuras dobladas en posturas de agonía eterna. Nadie me miraba. Nadie parecía notarme. Todos estaban demasiado consumidos por su propio sufrimiento. Entonces vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en un área ligeramente elevada del valle, había una multitud más organizada. No estaban dispersos al azar como los demás. Estaban reunidos en grupos, como si estuvieran en una especie de asamblea. Me acerqué lentamente, con el corazón, si aún tenía corazón, latiendo cada vez más fuerte. Cuando estuve lo suficientemente cerca, lo que vi me dejó sin aliento. Eran pastores, cientos de ellos, todos vestidos con los restos de sus ropas ministeriales, trajes negros quemados, túnicas desgarradas, corbatas colgando de cuellos demacrados. Pero lo que me congeló por completo fue que reconocí sus rostros. No todos, pero muchos. Eran predicadores famosos, evangelistas que había visto en televisión, líderes de mega iglesias cuyas conferencias había asistido, autores cuyos libros había leído y recomendado, hombres y mujeres que habían sido celebridades cristianas, adorados por millones. Uno de ellos estaba de rodillas, con las manos cubriéndose el rostro, sollozando sin control. Lo reconocí inmediatamente. Era el pastor Enrique Salazar,
fundador de una de las iglesias más grandes de Colombia. Había predicado sobre prosperidad y bendición durante 40 años. Ahora estaba aquí, con su traje hecho jirones, llorando como un niño. Me acerqué a él, todavía en shock. «¿Pastor Salazar?», susurré. Él levantó la vista. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, llenos de una desesperación tan profunda que me hizo retroceder. «¿Tú también?», dijo con voz ronca. «¿Tú también caíste?». No supe qué responder. Miré a mi alrededor. Había más. El evangelista brasileño Marcos Oliveira, que había llenado estadios con sus cruzadas de sanidad. La pastora mexicana Carolina Reyes, que había escrito 20 libros sobre fe. El predicador argentino Sebastián Romero, cuyo ministerio había movido millones de dólares en donaciones. Todos estaban aquí, todos sufriendo. Algunos caminaban en círculos, murmurando oraciones que no llegaban a ningún lado. Otros gritaban versículos bíblicos al vacío, como si pudieran invocar algún poder que los salvara. Otros simplemente se quedaban inmóviles, con miradas perdidas, rotos más allá de cualquier reparación. Y seguían llegando más. Vi a un pastor anciano siendo arrastrado por criaturas sombrías, gritando que había sido fiel, que había predicado la verdad. Pero sus gritos no cambiaban nada. Me senté en una roca caliente, temblando. Mi mente no podía procesar lo que veía. Si estos hombres y mujeres, estos gigantes de la fe, estos líderes admirados, estos portavoces de Dios, estaban aquí, entonces, ¿qué esperanza había para mí? ¿Qué esperanza había para cualquiera? Me cubrí el rostro con las manos y comencé a llorar. No lágrimas físicas, sino una angustia tan profunda que parecía desgarrar mi alma. «No llores todavía», dijo una voz a mi lado. Levanté la vista. Era una mujer que reconocí vagamente, una líder de alabanza famosa que había muerto unos años atrás en un accidente. Ella me miraba con una mezcla de tristeza y resignación. «Todavía no has visto lo peor. Todavía no sabes por qué estás aquí. Cuando lo sepas, desearás poder llorar más fuerte». Sus palabras me helaron. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, ella se alejó, perdiéndose entre la multitud de almas condenadas. Fue entonces cuando escuché una risa, baja, profunda, llena de intención maliciosa. Me di vuelta lentamente, y allí, emergiendo de las sombras como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo, estaba una figura que no era humana, alta, delgada, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Una sonrisa horrible se extendía por su rostro deformado, y cuando habló, su voz era como metal raspando contra piedra. «Bienvenido, Pastor Matías Herrera», dijo. «Hemos estado esperándote». La criatura se acercó lentamente, saboreando cada paso. No caminaba, se deslizaba, como si el suelo mismo se apartara bajo sus pies. Sus ojos nunca me dejaron, clavándose en mí con una intensidad que me hacía sentir desnudo, expuesto, totalmente vulnerable. Quise retroceder, correr, gritar, pero mis piernas no respondían. Era como si hubiera olvidado cómo moverme. «¿Sorprendido de estar aquí?», preguntó el demonio, inclinando su cabeza de forma antinatural. «Puedo verlo en tu expresión. Todavía crees que hubo un error. Todavía piensas que mereces el cielo». Se rió de nuevo, y el sonido hizo eco en todo el valle, mezclándose con los gritos de los demás. Todos aquí pensaron lo mismo cuando llegaron, especialmente los de tu tipo, los predicadores, los líderes, los ungidos. Yo prediqué el evangelio, tartamudeé, encontrando finalmente mi voz. Yo serví a Dios, yo ayudé a las personas. El demonio levantó una mano, silenciándome instantáneamente. «¿Serviste a Dios?», dijo, burlón. «¿O te serviste a ti mismo en el nombre de Dios? Porque yo estuve ahí, Matías. Estuve en cada servicio donde predicabas con pasión, mientras tu corazón estaba lleno de orgullo. Estuve ahí cuando contabas las ofrendas y sentías placer al ver cuánto dinero habían dado para la obra de Dios. Estuve ahí cuando juzgabas en secreto a otros pastores, despreciándolos por no ser tan exitosos como tú.
Sus palabras eran como cuchillos. Quise negarlas, pero no podía, porque eran verdad. Cada acusación que hacía resonaba con algo profundo dentro de mí, algo que había enterrado bajo capas de justificación y autoengaño. Vi cómo mirabas a las mujeres de tu congregación, continuó el demonio, acercándose más. No con los ojos del cuerpo, sino con los del corazón. Veías su belleza y fantaseabas, aunque nunca actuaras físicamente. Creías que eso te hacía inocente, ¿verdad? Pero tu corazón ya había cometido adulterio 1000 veces. Yo me arrepentí, susurré débilmente. El demonio se carcajeó. ¿Te arrepentiste? ¿O simplemente sentiste culpa momentánea antes de volver a lo mismo? ¿Cuántas veces prometiste cambiar? ¿Cuántas veces dijiste, Señor, esta es la última vez, sabiendo en tu interior que era mentira? El arrepentimiento no es sentimiento, Matías. Es transformación. Y tú nunca cambiaste. Solo te volviste mejor ocultando quién eras realmente. Caí de rodillas, temblando. Cada palabra era verdad. Cada acusación destapaba algo que había mantenido oculto, incluso de mí mismo. El demonio se agachó, acercando su rostro horrible al mío. Y lo peor de todo, susurró, es que usaste el nombre de Dios para construir tu propio reino. Esa iglesia no era para la gloria de Él, era para la tuya. Cada sermón, cada libro, cada conferencia, todo era para que te admiraran, te aplaudieran, te llamaran poderoso. Querías ser Dios, no servirle. Las lágrimas, si podían llamarse así, comenzaron a caer. No podía negarle nada. Todo lo que decía era cierto. Yo había vivido una mentira. Había predicado santidad mientras mi corazón estaba podrido. Había condenado pecados en otros mientras los cultivaba en secreto dentro de mí. Había usado mi posición para sentirme superior, para alimentar mi ego, para construir un imperio centrado en mí mismo, no en Cristo. Mira a tu alrededor, dijo el demonio, señalando a los otros pastores en el valle. Todos ellos son como tú, predicadores de doble vida, líderes hipócritas, hombres y mujeres que hablaban de amor mientras sus corazones estaban llenos de odio, envidia, lujuria, codicia. Ese de allá, apuntó a un pastor que reconocí, robó ofrendas durante 20 años. Esa mujer, señaló a una evangelista famosa, manipuló emocionalmente a miles para que le dieran dinero mientras vivía en mansiones y lujo. Ese anciano, indicó a otro, abusó de su autoridad espiritual para controlar y destruir vidas, todo mientras sonreía desde el púlpito. Mi estómago se revolvió. Pero, ¿300 pastores famosos?, pregunté, apenas capaz de hablar. El demonio sonrió ampliamente. 306, para ser exactos. Y estos son solo los que llegaron este mes. Hay sectores enteros de este lugar llenos de líderes religiosos, sacerdotes, obispos, profetas, apóstoles, evangelistas, todos convencidos de que estaban sirviendo a Dios, todos descubriendo demasiado tarde que estaban sirviéndose solo a sí mismos. Me derrumbé completamente. El peso de la verdad me aplastaba. No había excusas, no había defensas. Yo sabía exactamente por qué estaba aquí. Había vivido una mentira espiritual durante décadas, escondiendo mi verdadera naturaleza detrás de títulos, sermones y versículos bíblicos. Había juzgado a otros mientras me creía intocable. Había construido una imagen pública de santidad, mientras mi alma se pudría en secreto. «Levántate», ordenó el demonio. Su voz ya no era burlona, era autoritaria, fría, final. Me puse de pie con dificultad, temblando de pies a cabeza. Es hora de que veas tu lugar permanente. Cada alma aquí tiene un tormento diseñado específicamente para su pecado. Y tú, querido pastor, tienes uno muy especial esperándote. Me agarró del brazo con una fuerza sobrenatural. Su toque quemaba, pero no podía soltarme. Comenzó a arrastrarme a través del valle, pasando junto a los otros pastores condenados. Algunos me miraban con ojos vacíos. Otros apartaban la vista, avergonzados. Uno gritó, «No vayas, resiste», pero su voz se ahogó en los lamentos generales.
Caminamos, o más bien, fui arrastrado, durante lo que pareció una eternidad. El paisaje cambiaba gradualmente. Las rocas se volvieron más altas, formando paredes a ambos lados. El calor aumentaba con cada paso. El olor a azufre y carne quemada se intensificaba hasta que apenas podía soportarlo. Finalmente, llegamos a una caverna enorme, cuya entrada parecía una boca abierta, esperando tragarme. Adentro, vi algo que me hizo retroceder horrorizado. Era una réplica grotesca de mi iglesia. El mismo diseño, las mismas luces, el mismo escenario. Pero todo estaba retorcido, corrompido. Las paredes goteaban algo oscuro y viscoso. Las bancas estaban hechas de huesos. El púlpito en el centro ardía con llamas que no consumían la madera, pero que radiaban un calor insoportable. Y sentados en esas bancas horribles había cientos de figuras, almas que me miraban con ojos acusadores. «Bienvenido a tu eternidad», dijo el demonio, empujándome hacia adelante. «Aquí predicarás para siempre, pero no el Evangelio. Predicarás tus propias mentiras, tus propias hipocresías, tu propia condenación. Y cada vez que abras tu boca, sentirás el fuego quemando tu garganta. Cada palabra será agonía. Y ellos», señaló a la congregación fantasmal, «te recordarán cada pecado que cometiste, cada mentira que dijiste, cada alma que engañaste». Me empujó hacia el púlpito ardiente. Mis manos tocaron la superficie, y el dolor fue indescriptible. Era como si cada nervio de mi cuerpo estuviera siendo electrocutado nuevamente, pero 1000 veces peor. Grité, pero el sonido solo hizo eco en esa caverna infernal. Las almas en las bancas comenzaron a abuchearme, a lanzar acusaciones. «Nos dijiste que Dios nos prosperaría, pero tú te quedaste con el dinero. Predicaste pureza mientras mirabas a nuestras esposas con lujuria. Dijiste que eras un hombre de Dios, pero solo eras un farsante. Nos hiciste creer que estabas ungido, pero estabas vacío por dentro». Sus voces se multiplicaban, se superponían, creaban un coro ensordecedor de condena que perforaba mi alma. Traté de hablar, de defenderme, pero cuando abrí mi boca, salió fuego líquido. Sentí mi lengua quemándose, mi garganta derritiéndose, y sin embargo seguía consciente, seguía sintiendo cada segundo de tortura. El demonio se rió. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Esto es por toda la eternidad. Cada día, cada hora, cada momento sin fin. Predicarás tus mentiras y sentirás el juicio de aquellos que confiaron en ti». Caí del púlpito, rodando por el suelo ardiente. Mi cuerpo, o lo que fuera ahora, estaba cubierto de quemaduras que nunca sanarían. El dolor era constante, absoluto, sin tregua. Y lo peor de todo era la desesperación, la comprensión total de que esto nunca terminaría. No había escape, no había alivio, no había esperanza. Me arrastré hacia un rincón de la caverna, acurrucándome en posición fetal, sollozando sin control. Las voces de la congregación fantasmal continuaban burlándose, acusándome, recordándome todo lo que había hecho mal. El demonio se quedó de pie cerca, observándome con satisfacción cruel. «Así es como debió ser desde el principio», dijo. «La verdad al descubierto, el juicio final, la recompensa eterna por una vida de engaño». Cerré los ojos con fuerza, deseando desaparecer, deseando dejar de existir. Pero no podía. Estaba atrapado en este lugar para siempre, condenado por mis propias acciones, por mi propia hipocresía, por mi propia elección de servir a mi ego en lugar de a Dios. Y en ese momento de absoluta desesperación, cuando sentí que no había nada más bajo que pudiera caer, cuando acepté que este era mi destino eterno, algo dentro de mí se quebró completamente. Desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que ni siquiera sabía que existía, surgió un grito. No era un grito de dolor físico o de miedo. Era un grito del alma, un clamor desesperado nacido de la total bancarrota espiritual. Y en ese grito, sin pensarlo, sin planificarlo, sin ninguna estrategia religiosa, pronuncié un solo nombre: Jesús. El efecto fue inmediato y aterrador. Toda la caverna tembló.
Las llamas del púlpito parpadearon violentamente. El demonio retrocedió como si lo hubieran golpeado, con una expresión de furia y ¿miedo? Las almas fantasmales en las bancas se desvanecieron instantáneamente. Las paredes comenzaron a agrietarse, y a través de esas grietas empezó a filtrarse una luz que no era de este lugar. ¡No!, rugió el demonio, tratando de agarrarme de nuevo, pero no podía acercarse. Era como si una barrera invisible se hubiera formado a mi alrededor. La luz se intensificó, volviéndose tan brillante que cegaba. El calor infernal fue reemplazado por una calidez diferente, una calidez que sanaba en lugar de quemar. Escuché un sonido, no palabras, sino una frecuencia que hacía vibrar todo mi ser con algo que solo puedo describir como amor puro. Y entonces lo vi. Una figura envuelta en luz descendió a través del techo de la caverna, como si las rocas ardientes no existieran. Era imponente, majestuoso, con alas que se extendían como tormentas de luz. Un ángel, pero no el tipo de ángel dulce de las pinturas. Este era un guerrero, radiante de autoridad y poder. Sus ojos brillaban como soles, y cuando habló, su voz hizo temblar toda la caverna. «Suéltalo», ordenó. El demonio siseó, retorciéndose, tratando de resistir. «Es mío, él me pertenece. Vivió en mentira, predicó en hipocresía». El ángel dio un paso adelante, y la luz que emanaba de él quemó al demonio, haciéndolo gritar. «No es tuyo decidir eso. Hay uno mayor que juzga, y él ha escuchado el clamor genuino de este hombre». El demonio retrocedió hacia las sombras, maldiciendo, pero no podía acercarse más. El ángel se volvió hacia mí. Su mirada era penetrante, pero no destructiva. Era como si pudiera ver cada parte de mí, cada falla, cada pecado, cada mentira, y aún así no me despreciaba. «Levántate», dijo con firmeza pero sin crueldad. Me puse de pie temblando, sin poder creer lo que estaba sucediendo. El ángel extendió su mano. «Hay alguien que quiere hablar contigo, pero debes entender, lo que has visto aquí era real. Este era tu destino. Este es el precio de la hipocresía espiritual. Pero el clamor que salió de tu corazón, genuino, quebrantado, desesperado, abrió una puerta que estaba cerrada. Ahora ven». Me tomó de la mano, y en un instante fuimos arrancados de esa caverna. Ascendimos a una velocidad imposible, pasando a través de las capas de oscuridad, atravesando el valle de los pastores condenados, dejando atrás el infierno en su totalidad. El contraste era tan violento que casi no podía procesarlo. De la oscuridad absoluta a la luz cegadora. Del calor infernal a una paz que no tenía temperatura. Del tormento constante a un silencio que no era vacío sino lleno de presencia. Cuando finalmente nos detuvimos, me encontré en un lugar que no puedo describir adecuadamente con palabras humanas. No era exactamente el cielo, pero tampoco era la tierra. Era un espacio intermedio, lleno de luz dorada, donde el tiempo parecía no existir. Y frente a mí, sentado en algo que podría llamarse un trono, pero que era más un punto de gravedad espiritual, estaba Él, Jesús. No puedo describir su rostro. Cada vez que trato de recordarlo, mi mente solo capta luz, amor, tristeza y autoridad absoluta entrelazados. Pero sus ojos me penetraron hasta lo más profundo, no con ira, sino con una tristeza inmensa mezclada con un amor tan puro que me hizo colapsar inmediatamente. Caí de rodillas, incapaz de sostener su mirada, sollozando de una manera que nunca había experimentado. «Matías», dijo, y su voz era a la vez suave y abrumadora. «Mírame». Levanté la vista lentamente. «¿Viste la verdad de tu corazón allá abajo? ¿Viste lo que realmente eras detrás de la máscara del ministerio? ¿Entiendes ahora por qué no podías entrar al cielo?» Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas seguían cayendo. «Predicaste mi nombre», continuó, «pero no me conocías. Usaste mi evangelio para construir tu propio reino. Hablaste de humildad mientras tu corazón estaba lleno de orgullo. Enseñaste sobre amor mientras juzgabas en secreto. Declaraste santidad mientras cultivabas lujuria. Y lo más trágico,
Desviaste a otros del camino real porque ellos siguieron tu ejemplo en lugar del mío. Cada palabra era como una cirugía espiritual, cortando las capas de autoengaño que había construido durante décadas. Señor, susurré finalmente, lo siento tanto. Tienes razón en todo. Yo no tengo excusas. Merezco ese lugar. Merezco ese tormento eterno. Sí, dijo con una honestidad que me destrozó. Lo mereces. Todos lo merecen. Pero mi gracia no se basa en lo que mereces, sino en lo que yo ofrezco. El grito que salió de tu corazón en ese momento de total desesperación, ese fue el primer momento genuino de fe que tuviste en toda tu vida. No fue la oración de un pastor tratando de impresionar. Fue el llanto de un alma quebrantada reconociendo su necesidad absoluta de salvación. Me miró con una intensidad que parecía atravesar el tiempo. Te voy a dar algo que no mereces, otra oportunidad. Pero no será fácil. Volverás a tu cuerpo. Volverás a la vida. Pero cuando lo hagas, tendrás una misión que no puedes ignorar. Debes contar lo que viste. Debes advertir a otros pastores, a otros líderes, a otros creyentes que viven en hipocresía. Debes exponer la verdad sobre el infierno, sobre el juicio, sobre la realidad de la condenación que espera a quienes usan mi nombre para sus propios propósitos. Muchos no te creerán, continuó. Dirán que estás loco, que fue una alucinación, que blasfemas al sugerir que pastores famosos están en el infierno. Tu reputación será destruida. Perderás amigos, posición, influencia. Pero si realmente has cambiado, si realmente has visto la verdad, entonces nada de eso importará más que advertir a las almas que todavía tienen tiempo. Asentí vigorosamente, llorando. Haré lo que sea, Señor, lo que sea. Jesús extendió su mano y tocó mi frente. Sentí un fuego que no quemaba pero que transformaba, limpiando, purificando, reordenando algo fundamental dentro de mí. Recuerda esto cuando vuelvas. El ministerio no es sobre ti. Nunca lo fue, nunca lo será. Es sobre mi mensaje, sobre las almas que necesitan salvación real, no entretenimiento religioso. Y una cosa más, dijo con seriedad absoluta. Cuando cuentes esta historia, cuando adviertas sobre lo que viste, algunos se arrepentirán genuinamente, pero otros se enfurecerán, protegerán su hipocresía con más fervor que nunca. No te detengas, continúa, porque cada alma que despierte por tu testimonio valdrá todo el rechazo que enfrentarás. Antes de que pudiera responder, sentí un tirón violento, como si miles de cables me estuvieran arrastrando de regreso. La luz comenzó a desvanecerse. Vi a Jesús alejándose, o más bien, yo me alejaba de él. Y entonces todo se volvió negro. Desperté gritando. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban frenéticamente. Médicos y enfermeras corrieron hacia mí. Escuché a alguien gritar: «¡Está vivo! ¡Su corazón está latiendo!». Mi esposa apareció a mi lado, llorando, agarrando mi mano. «Estuviste muerto por 18 minutos», sollozó. «Te declararon muerto. No entendemos cómo, pero yo sí entendía». Y durante los días siguientes, mientras mi cuerpo se recuperaba, mi alma luchaba con el peso de lo que había visto. Cuando finalmente pude hablar coherentemente, conté mi historia. Primero a mi familia, luego a mi iglesia, luego al mundo. La reacción fue exactamente lo que Jesús había predicho. Algunos lloraron y se arrepintieron. Otros me llamaron hereje, loco, falso profeta. Perdí mi posición en la iglesia. Fui expulsado de conferencias. Amigos de décadas me dieron la espalda. Pero no me detuve, porque vi más de 300 pastores famosos en el infierno. Vi sus tormentos, escuché sus gritos, conocí sus pecados secretos, y entendí que si yo no advertía a otros, si yo guardaba silencio para proteger mi reputación, sería cómplice de la destrucción de más almas. Así que hoy les digo esto con lágrimas en los ojos y fuego en mi corazón. No importa quién seas, qué posición tengas, cuántos sermones hayas predicado o cuántas personas te llamen ungido. Si tu corazón está viviendo en hipocresía,
Si estás usando el nombre de Dios para construir tu propio reino, si estás predicando santidad mientras cultivas pecado secreto, estás caminando hacia la condenación eterna. El infierno es real, el juicio es real, y Dios no es burlado. Puedes engañar a las multitudes, pero no puedes engañarlo a Él. Arrepiéntete ahora, mientras todavía tienes tiempo. Rompe con la hipocresía. Vive la verdad que predicas, porque un día, cuando tu corazón deje de latir, no habrá segunda oportunidad. Gracias por escucharme hasta el final. Sé que esto no es fácil de oír, sé que muchos me odiarán por decirlo, pero prefiero ser odiado por decir la verdad que ser cómplice de la mentira que lleva almas a la destrucción eterna. Que Dios los examine, que Dios los transforme, y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Dios os abençoe.